Vamos con la información, vamos a meternos, bueno, es un tema que viene ya comentándose, si comenzaban o no las clases, terminan las vacaciones, y bueno, también hay que hablar que este comienzo de clases estaba asignado por una protesta gremial de los docentes por una recomposición salarial. Recomposición que entendían que con la última propuesta había hecho el gobierno provincial no alcanzaba, y por lo eso, bueno, habían decretado el comienzo de clases que debía ser el lunes con un paro, cosa que intervino en el medio el gobierno provincial, dictó la conciliación obligatoria, eso está ya confirmado, y el gobernador Martín Yarlora anunció que iba a presentar una nueva propuesta de recomposición salarial a los docentes, pero en medio de eso, mientras tanto, dictó la conciliación obligatoria, ¿no? Exactamente. Bueno, propuesta que en principio, o por lo menos hasta las últimas horas, no se había presentado, por lo menos no se había bajado a los docentes. Claro, las bases, ¿no? A las bases, bueno, veremos cuáles son las novedades que siguen. Tenemos el contacto, Irina, bueno, vamos a ir, como decíamos, al contacto porque está Franco Bogsowski de la Secretaría General de la UPC. Lo vamos a saludar. Franco, buenos días, bienvenido a CONED y gracias por tomarte este ratito para hablar con nosotros. Gracias, Franco. Hola, ¿cómo les va? Buen mediodía, ¿cómo andan? Muy bien, bueno, te repito y te agradezco por tomarte este ratito para hablar con nosotros y bueno, preguntarte sobre las novedades que han tenido y bueno, todo este conflicto que ha habido en los últimos días con la cuestión docente y todo lo que se ha hablado, que ha sido mucho, ¿no? Bueno, tal como ustedes presentaron, el gobierno pidió la conciliación obligatoria, fue dictada por la Secretaría de Trabajo. Y esto, en principio, me parece importante destacar que demuestra que los docentes teníamos razón. Teníamos razón cuando rechazamos la propuesta salarial, cuando resolvimos la medida de lucha y de fuerza del el no reinicio de actividad, del paro de 48 horas, manifestando que la propuesta salarial del gobierno era completamente insuficiente. Y teníamos razón porque el gobierno salió apenas resuelto este planteo, apenas tomada esta resolución por la Asamblea Provincial del Sindicato, salió con un discurso y un planteo de atacar el reclamo docente, atribuirlo solamente a una interna gremial o a cuestiones políticas, quitando el eje del meollo central de la cuestión, que es el problema salarial, que es lo que estamos discutiendo. Ahora el gobierno está obligado a hacer una nueva propuesta salarial. Cuando había dicho que la propuesta era inamovible, que no iba a hacer una nueva propuesta, que no la iba a mejorar y que su propuesta era fantástica, porque así usó ese término el gobierno, un funcionario del gobierno para definirla, y atacó el reclamo de los docentes que provincialmente en nuestra asamblea decidimos que no era suficiente y que la rechazábamos. Entonces aquí hay una demostración de que los docentes tenemos razón y no el gobierno con todo ese planteo que vino haciendo desde hace 2 semanas cuando resolvimos el planteo del rechazo. Ahora bien, es cierto, tal como ustedes presentaron, que no hay nueva propuesta. Es decir, se ha dictado la conciliación obligatoria sin que el gobierno haya presentado todavía ninguna nueva propuesta. Está obligado a hacerlo, tiene que hacerlo si quiere resolver el conflicto, pero hasta ahora no ha aparecido una nueva propuesta salarial que haya hecho el gobierno, que la haya presentado. Ustedes dijeron recién, no se ha socializado con los docentes porque no la hay, hasta ahora no ha presentado ninguna nueva propuesta, y sí se dictó la conciliación obligatoria que nos obliga a nosotros a suspender la medida de paro de la asamblea, pero el gobierno todavía no ha presentado. Desde la delegación capital denunciamos este carácter que tiene la conciliación obligatoria, que es ilegítima porque la está dictando el propio patrón, que es juez y parte en la negociación. Además también es desigual porque nos hace retrotraer a los docentes en la medida de lucha decretada, pero el gobierno no ha presentado nada, no ha presentado la nueva propuesta, y además también hay una cuestión, un antecedente que es importante señalar, que el propio gobierno ha desconocido un acuerdo salarial a fines del año pasado que había sido rubricado en el marco de una conciliación obligatoria. Entonces también, en este sentido, la propia conciliación está
descalificada por el propio gobierno, que desconoció a fines del año pasado un acuerdo que había sido logrado en el marco de una conciliación obligatoria. Esa decisión que el gobierno tomó en ese momento es parte responsable de la pérdida abrupta del salario de los docentes que venimos sufriendo desde que asumió este gobernador. Desde septiembre del año pasado hasta ahora hemos perdido una tercera parte del poder adquisitivo del salario. Es una pérdida muy abrupta, muy cruel de los salarios docentes por responsabilidad absoluta de este gobierno, porque desconoció la paritaria de fines del año pasado e impuso en la primera mitad de este año una pérdida salarial mes a mes de la mitad de la inflación, con inflaciones altísimas de 2 dígitos. Entonces hemos llegado a una situación catastrófica del salario, y la propuesta que hace el gobierno es una propuesta que generaliza un salario de pobreza. El eje central de la propuesta del gobierno es un planteo de mínima salarial, de una generalización de un salario de 560.000 pesos, no solamente para el inicial, sino para cerca de una tercera parte de los docentes, para alrededor de 26.000 docentes de la provincia de los 81.000 que somos. A esa masa de docentes, la propuesta salarial les impone un salario de 560.000, o sea, de la mitad de la canasta de pobreza, y ahí rozando la línea de indigencia, según los datos del Centro de Almaceneros, o también tomando los datos del INDEC, que están por abajo y muy por abajo de la canasta de pobreza. En ese sentido, los docentes la rechazamos, y ahora el gobierno ha dictado la conciliación obligatoria. Hay una nueva audiencia el día miércoles. Nosotros de la Delegación Capital planteamos que, si bien la conciliación obligatoria ha sido acatada por la conducción provincial y por lo tanto el paro del lunes y el martes no se va a hacer, pero vamos a mantener el estado de movilización, porque vamos a movilizar el día martes, vamos a mantener la movilización que había sido votada por la Asamblea Provincial. Vamos a movilizar en Córdoba y en distintos lugares en la provincia, mostrando que, como el reclamo no ha sido atendido, el conflicto no ha sido resuelto, estamos en estado de movilización y de lucha, y vamos a visibilizar el reclamo docente, que todavía está presente, está vigente, responsabilizando absolutamente al gobierno de no haber resuelto el conflicto. Ha dictaminado ahora una conciliación obligatoria, pero hace 2 semanas nosotros resolvimos el paro. Hemos tenido virtualmente en los hechos una especie de conciliación, 2 semanas para discutir, y que el gobierno, en lugar de atacar a los docentes con esa cháchara que salió a atacar a los docentes, pueda estar discutiendo y pensando en una nueva propuesta salarial, cosa que no ha hecho. Ha desaprovechado este tiempo porque no le interesaba resolver el conflicto. Bueno, ahora está obligado a hacer una... Sí. Justamente que lo trae a colación, porque el gobierno ha salido a declarar, desde, por supuesto, el Ministerio, de la Secretaría Legal de la provincia, a decir que la conducción de UPC había un principio de acuerdo y aceptaba la propuesta del gobierno, pero que había una línea dentro, y específicamente hablando de la Delegación Capital, que había una cuestión política, de 2 líneas políticas dentro del gremio, y que justamente era por eso que no se llegaba a un acuerdo, que había un ala dura, digamos, para nombrarlo de esa manera, del gremio, que se oponía, una línea opositora con aspiraciones políticas dentro del gremio. Eso es lo que argumentó la provincia, palabras más, palabras menos, que es lo que vos te referís justamente de esa cháchara que hablás. Claro, totalmente, sí, se le pasó 2 semanas hablando de eso el gobierno, en lugar de hacer lo que tenía que hacer, que era mejorar la propuesta que había sido rechazada por los docentes para resolver el conflicto. ¿Pero eso si existe de verdad o le no? interesaba resolver el conflicto? ¿Cómo? ¿Eso existe o no existe eso que dice el gobierno dentro del gremio? Nosotros somos un sindicato, y un sindicato tiene sus afiliados. El gobierno puede haber acordado una propuesta con 3 paritarios, pero los docentes somos docentes, estamos en las escuelas, tenemos una asamblea, discutimos en las escuelas, y a los docentes no satisfizo la propuesta que hizo el gobierno, y por eso se rechazó en la asamblea provincial. Es una absoluta mentira que el gobierno intentaba desviar el eje, porque no quería discutir el salario, no quería discutir que le está proponiendo a los docentes un salario de la mitad de la canasta de pobreza. Eso es lo que no quiere decir el gobierno. Eso es lo que no quiere decir, que 26.000 docentes, le está imponiendo a 26.000 docentes un salario que está más abajo de lo que señala el Centro de Almaceneros como línea de indigencia. Eso es lo que no quiere decir el gobierno. Entonces se pasó hablando de cosas que no tienen nada que ver, porque el rechazo vino no de la Delegación Capital o de un grupo político de trotskistas, como dijo el gobierno, sino que vino de 11 departamentos de la provincia que representan al 75% de los docentes de la provincia.
11 departamentos rechazaron la propuesta y de esos 11, 10 plantearon como plan de lucha el no inicio de actividades luego del receso con las 48 horas de paro. Es decir, que una absoluta mayoría de los docentes de la provincia discutieron, che, esta propuesta no es suficiente, la tiene que mejorar el gobierno. Y eso es lo que tiene que pensar el gobierno. Entonces se la pasó hablando de otras cosas y nosotros de lo que hablamos es de salario. Franco, ¿por qué crees que después de tanto tiempo todavía el sueldo de los docentes ha quedado tan lejos? Porque esto no es de ahora, es histórico. No, viene de otras gestiones también. Viene de otras gestiones anteriores. Y si nosotros por ahí lo decimos porque tenemos tenemos allegados, esposas que son docentes. Y los sueldos básicos de los docentes son muy malos. Después tienen un montón de agregados que más o menos lo acomoden. Pero si vamos a los básicos que tienen hoy los docentes, son muy malos y no se ha podido llegar a una solución durante un montón de tiempo. Y se ha notado mucho en este último tiempo cuando todo se fue, cuando la inflación pasó por arriba los sueldos, ahora se nota aún más de lo que ya se notaba anteriormente. Bueno, sí, totalmente, eso es así. Usted ha señalado un dato muy certero, que es la conformación salarial docente. Nosotros tenemos un básico misérrimo, miserable. De hecho, discutimos sobre un salario conformado. Cuando yo le digo 560.000 como propuesta salarial, no estoy hablando del salario básico, porque el salario básico no es ni la cuarta parte de eso, porque el salario está conformado de una serie de múltiples ítems, muchos no remunerativos, algunos, bueno, justamente la recomposición salarial que el gobierno plantea ahora, la recuperación, reconociendo que hemos perdido abruptamente el salario, está hecha sobre la base de sumas no remunerativas, y bueno, hay una conformación salarial que precariza también el salario, digamos, nuestro salario está en los hechos precarizados. Nosotros tenemos un observatorio salarial en la Delegación Capital de Córdoba, estamos trabajando con un observatorio salarial, fue uno de los proyectos que asumimos cuando apenas tomamos la conducción de la Delegación Capital en UPC, de poder estudiar precisamente el salario, su conformación y su desarrollo, y hemos visto que desde el año 2016 venimos perdiendo abruptamente salario, venimos perdiendo de forma muy sostenida el salario. Del último periodo, el último mejor salario fue en 2016, de allí venimos en caída sistemática y constante. Hoy estamos al nivel salarial que teníamos en el año 2005, 2004, estamos en un nivel muy bajo salarial, y que los momentos en donde se ha recuperado salario de forma transitoria a pesar de la tendencia sistemática de baja son los momentos en que ha habido mayores luchas. Es decir, que el salario, los docentes, no solamente en Córdoba, sino en general en el país, tenemos la conciencia de que lo recuperamos con la lucha. Un ejemplo inmediato ahora es el caso de Misiones. Misiones, venimos de hace un mes un conflicto muy profundo en la provincia de Misiones con los docentes misioneros, y que han podido duplicar su salario inicial, es decir, un aumento del 100%, también de forma precaria, con sumas no remunerativas y formas de composición salarial que no son solamente cubrir el básico, pero han duplicado el salario con una lucha muy importante y muy sostenida y muy larga también en la provincia, porque vienen de una pérdida salarial también abrupta y un salario muy nefasto. Allí hay una cuestión, las negociaciones salariales y las discusiones salariales, que nosotros evidentemente, como vemos en este estudio que le digo, vamos notando que donde recuperamos salario, donde más lucha ha habido, esas luchas se hacen sobre la base del interés del docente, del interés del salario docente. Si uno va y discute con la lógica del patrón, siempre dándole la razón al patrón, es lógico y es obvio que siempre va a perder. Si uno va y discute sobre la base de la necesidad del docente, de la necesidad del trabajador, bueno, tiene muchas más posibilidades de ganar. Seguro. Franco, te agradecemos, como ya es la primera vez que charlamos contigo, seguramente te estaremos contactando nuevamente. Simplemente decir esto, conciliación obligatoria, comienzan las clases, pero hay movilización el martes y ustedes tendrían una convocatoria el miércoles. El miércoles hay una primera audiencia de conciliación obligatoria, y bueno, allí el gobierno, como le digo, está obligado a ofrecer una nueva propuesta salarial, pero también, como es una conciliación y las cartas en un marco de estas características, como se ve, las maneja el gobierno, puede dilatar y hacer la propuesta más sobre el final. Son 10 días hábiles lo que ha dictado en este primer tramo de conciliación obligatoria la Secretaría de Trabajo. Bien.
Gracias, Franco. Buen fin de semana y estaremos en contacto nuevamente, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes igualmente. Hasta luego. Bueno, Franco Bukowski, entonces, de UPC Capital, allí hablando, bueno, esa es la postura que tiene el gremio, como decía él, con la aprobación de 11 departamentos que tienen el 75% docente, porque hay otros departamentos que estaban de acuerdo con la propuesta del gobierno, pero representan el 35% de los docentes. Lamentablemente este es un problema histórico, de larga muchísimos años, de larga data, que seguramente responsables hay de los dos lados, no, ni hablar. Tanto de las patronales como del otro lado de los gremios, de que no han podido encontrarle una solución que perdure en el tiempo, porque si no, entonces se vuelve recurrente cada vez que tiene que haber algún tipo de negociación. Siempre los docentes corrieron por detrás al salario, pero se profundiza aún más cuando tenemos recesión como ahora y altos índices de inflación, ¿no? Ya tenemos contacto con nuestro móvil, nos vamos